Hola equipo, buen día. El día de hoy vamos a desarrollar un análisis con un método denominado matriz de Wester para la identificación, priorización y además clasificación de los problemas. Así que para ello nosotros vamos a utilizar la metodología matriz de Wester. Básicamente es un método que nos ayuda a identificar a través de un análisis de relación causa-efecto entre diferentes ideas que van a estar relacionadas con un problema de interés. Esta metodología, además de identificar problemas, también se puede plantear desde otra mirada para identificar oportunidades, básicamente en un marco de gestión empresarial estratégica. Entonces, la idea es que nosotros prioricemos con esta matriz y con la clasificación que surge de ella unos problemas con respecto a alguna situación de interés en la industria o en la corporación o en la empresa en donde nos encontremos. Entonces, bueno, para ello hay tres pasos muy simples. El método implica hacer una lista de problemas de acuerdo a lo que queramos nosotros analizar. Luego de que identificamos los problemas que están relacionados con lo que estamos estudiando, se va a generar una matriz de Wester, que es esta interacción que aparece en este cuadrito amarillo. Uno hace una relación cuantitativa entre lo que sería el problema número uno contra los demás problemas que eventualmente hemos enlistado en en el primer paso. Y finalmente, esta información que hemos nosotros cuantificado, lo que vamos a hacer es a clasificarla y a visualizarla mucho más fácil en cuatro cuadrantes. Esta gráfica la generamos al final, es el tercer paso. Y lo que nos interesa principalmente es poder encontrar qué elementos de lo que estamos analizando está en este cuadrante que está en la parte superior derecha, que es donde están los problemas críticos. ¿Qué pasa allí? ¿Qué implica el hecho de que alguna de las problemas que yo he enunciado en el primer paso esté allí? Es que son los problemas que tienen mayor influencia y tienen mayor dependencia frente a los demás problemas que hemos enlistado. ¿Eso qué quiere decir? Que es allí en donde yo debería apostar, debería invertir o debería hacer algún grado de gestión para lograr reducir o solucionar el problema central de interés. ¿Listo? Es eso lo que vamos a hacer el día de hoy. Para ello voy a plantear la siguiente situación. Vamos a pensar que la autoridad ambiental, Cormacarena, que es la autoridad ambiental que rige todo lo relacionado con el medio ambiente y su impacto, le ha comunicado a su empresa que la producción que tiene actualmente está generando impactos negativos a las fuentes hídricas. Le han encargado a usted hacer algo al respecto. La pregunta sería, ¿cuál es el problema que requiere gestión? ¿A qué deberían invertirle? ¿Qué deberían hacer en términos de saber y lograr y mitigar ese problema que está generando la producción en torno a las fuentes hídricas aledañas o cercanas al lugar de producción? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es un listado, ¿no? Identificar cuáles podrían ser las posibles razones de que la producción esté generando impacto a alguna fuente hídrica o algún cuerpo de agua cerca a la producción. Entonces, no solamente nos podemos centrar en lo que es más evidente, tenemos que mirar sistémicamente todo el comportamiento de la organización y de esa manera entender en conjunto qué otras cosas podrían indirectamente generar ese problema de las fuentes hídricas, pero tener una influencia muy grande sobre lo demás. Uno lo primero que se le ocurre, no, lo que pasa es que tengo una carga muy contaminante en el vertimiento que estoy generando al agua. Sí, pero eso puede ser un resultado final. ¿Y qué está generando en realidad que ese vertimiento tenga esa carga tan alta? Entonces son preguntas que uno empieza a hacerse y así mismo empieza a generar un listado de estas posibles causas y problemas que están relacionados con lo que queremos averiguar. Entonces, yo ya hice un trabajo preliminar en donde
identifiqué 12 posibles razones. La primera, por ejemplo, es que no hay una buena conciencia ambiental entre los trabajadores, tanto administrativos como operarios. Quizás hay ausencia de políticas, que hay invertimiento directo sin ningún tipo de tratamientos, que los equipos son ineficientes, los que actualmente están, o la tecnología que se está utilizando, que hay una alta pérdida de la fauna acuática y eso reduce la capacidad de regulación, que no se están aprovechando los residuos que se están generando y se están pues obviamente eh, dejando en disposición. Y bueno, hay un montón de situaciones que ojalá nosotros lo pensemos no solamente desde el elemento netamente ambiental, sino que también incorporemos elementos que pueden ser organizacionales, que pueden ser operativos, que pueden ser administrativos, que pueden ser técnicos, que pueden ser económicos, financieros, etcétera. La idea es que miremos el problema, ¿cierto?, de la organización como un interés general. Y de esa manera podemos sacar y enlistar un montón de cosas. Ahora, estos problemas los vamos a, a plantear en una matriz en donde yo agrego todos los problemas de manera vertical y después los organizo de manera horizontal, tal y como aparecen los problemas. Entonces yo tengo el problema 1 hasta el problema 12 y luego los organizo en columnas. ¿Listo? Y empiezo a hacer la relación. La relación es con esta connotación, esta ponderación que nosotros tenemos acá. Entonces, existen 4 posibles relaciones entre cada uno de, de estas listas que yo he generado como problema. Eh, yo no puedo hacer la relación, ¿cierto? Del mismo problema con el mismo problema, porque eso no tiene sentido. Entonces, esta diagonal que está en negro, lo que implica es que allí, pues iría un valor, o no iría un valor más bien, para hacer después los cálculos, ¿sí? No vamos a agregar números porque después nos lo contaría como si fuera un número más, simplemente lo vamos a dejar en blanco. Lo que vamos a hacer acá es pensar cómo el problema uno, ¿cierto? Genera, o más bien, genera o es causa, más bien, lo pueden preguntar de esa manera, del problema 2 y luego el problema uno con respecto al problema 3 luego el problema uno con respecto al problema 4 y así ir llenando esta matriz de información. Entonces, ¿cómo lo debo llenar? ¿Con qué números? Fácil, miramos esta ponderación. Nosotros decimos, por ejemplo, si hay una relación de A, si no hay una relación de A con respecto a B, entonces yo le pongo 0, ¿sí? Es decir, A no es causa de B. Es decir, yo dijera acá, la baja conciencia ambiental de los trabajadores, no genera, por ejemplo, pérdida de la fauna acuática en los cuerpos. Bueno, por ahí sí, eventualmente, sí hay una relación. Entonces, tendríamos que buscar otra ponderación. Entonces, solamente es entender esa relación que les estoy planteando. El problema que está acá causa el problema que está acá, ¿sí? Entonces, esa es la relación que tenemos que hacer para cada uno de los recuadros. El trabajo en realidad más largo, más extenso que se plantea en el método y es lo que se debe analizar, ojalá en grupos o por lo menos en componentes representativos de cada unidad. Es decir, en la organización deberían plantear que esté alguien de la parte administrativa, alguien de la parte técnica, otro de la parte de gerencia y que todos los puntos de las unidades del trabajo de una organización pues estén encaminadas en ello y no que se quede por ahí algo suelto. Eso en cuanto al listado y eso en cuanto a esta ponderación. ¿Listo? Entonces, el ejercicio es que cada uno empiece a hacer este análisis. ¿Hay una relación de A con respecto a B? Si no la hay, sería 0. Si es leve, sería 1. Si es moderada, ¿cierto? Sería 2. Y si es muy fuerte, sería 3. Esa es la relación que tenemos que hacer. Luego, aquí abajo, donde dice eje de dependencia Y, es simplemente la sumatoria de esta fila, perdón, de esta columna. ¿Listo? Y luego tenemos
el eje X, que es la influencia, que es la suma de toda esta fila. ¿Listo? Y así hacia abajo. Y luego lo que nos va a interesar es esto de acá, los finales, la sumatoria de cada problema, tanto de manera vertical como de manera horizontal. Y de esa manera yo ya tengo información para generar mi tercer paso. ¿Cuál es mi tercer paso? Pensar en cómo voy a hacer la categorización y graficar espacialmente la información en esta matriz de los 4 cuadrantes que me va a mostrar cuáles son los puntos críticos de interés. Para ello, vamos a hacerlo en Excel. Hay unos pasos muy sencillos como generar el gráfico de dispersión. Luego vamos a vincular cada uno de estos puntos y vamos a darle un nombre para entender claramente qué problema es el que está asociado a cada punto. Vamos a agregar la etiqueta, ¿cierto? De cada uno de estos nombres de los puntos. Luego vamos a generar esta divisoria, pero esta divisoria y todo lo que estamos planteando acá tiene que estar eh, enlazado de tal manera que si yo modifico algo, pues esto vaya cambiando. Tanto los horizontes divisorios de carácter vertical horizontal y también voy a organizar que cada uno de esta información, pues esté bien espacializado. ¿Listo? Entonces, nos vamos ya a trabajar a nuestro Excel. Para ello, para ello, voy a ir a un archivo nuevo de Excel. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es comenzar a tener y entender que necesitamos tres hojas, ¿cierto? Vamos a tener una hoja número 1, que es donde yo voy a tener la identificación de problemas o lista de problemas, y ahí lo que se desarrolla entonces es como una lluvia de ideas, ¿no? Como una lluvia de ideas en donde se agregue la información que necesitamos. Luego necesitamos generar la matriz Vesta, ¿cierto? Yo me acostumbro no a dejar espacios en los nombres de los software, que a veces eso genera algún inconveniente. No necesariamente es que vaya a generarse algún problema. Y el gráfico de clasificación o categorización, como lo quieran llamar. ¿Listo? Listo, ya tenemos las 3 hojas. Yo siempre me gusta quitar las cuadrículas porque le da un toque más como de presentación y estética a los resultados que uno quiere mostrar. Entonces, voy a traerme la información que ya conocemos de lo que queremos hacer y de esa manera comenzar a trabajar, ¿cierto? Entonces, vamos a organizar esto de tal manera que podamos hacer el listado de la información. Voy a cuadrar esto por aquí como si fuera nuestro, nuestro problema, ¿cierto? Y la situación que pues claramente se está desarrollando. Entonces, recuerden que nosotros tenemos que enlistar estos problemas. Voy a ponerles un número y también aquí la descripción del problema. Y esta lista saldría básicamente con lo que ustedes están desarrollando con un grupo de trabajo. Para este ejercicio académico, pues está bien que lo desarrollemos eh, cada uno con grupos de trabajo, pero cuando lo desarrollan en una organización, necesariamente tienen que pensar en que esto se trabaje con la gerencia y bueno, y con las unidades más importantes a la hora de tomar decisiones dentro de la organización, porque de nada sirve solamente como individuo llegar a alguna conclusión, cuando al final todo el mundo va a llegar a reflejar sobre él. Entonces, acá yo ya tengo enlistado
los problemas, lo que voy a hacer es pasar la información, ¿cierto? Ustedes tienen que generarla o pensar en otras, ¿cierto? Que les permita de alguna manera orientar muy bien el problema que ustedes quieran trabajar. Entonces, este es un ejercicio académico, la plantilla igual, al final la vamos a ver cómo está enlazada y que básicamente está programada para ajustarla sobre ella. Luego ya tenemos el listado, ¿no? De 12 problemas. Vamos a generar la matriz de Bester. Esta matriz de Bester la vamos a pensar y la vamos a organizar muy rápidamente también. Voy a traerme la información que tenemos ya aquí en el listado. Voy a pegarla por acá, pegarla sin, ajá. Luego podemos enlistar esto. Ahora le ponemos un poquitico más de encuadre. Recuerden, lo que vamos a poner acá son de nuevo estos problemas, ¿cierto? Pero los vamos a poner en realidad es, es de manera en columnas, ¿no? Acá están filas, entonces lo voy a copiar, me vengo acá, y lo que le voy a despegar o transponer más bien, y de esa manera yo tengo el resultado. Que bueno, toca hacerlo un poquitico más arriba para que encuadre. ¿Listo? Voy a reducir esto muy rápido, que es más de estilo lo que estoy haciendo acá, para que nos rinda el ejercicio. Entonces, ajá, esto está muy largo. Vamos a darlo por ahí a esta altura. Y lo que vamos a organizar sería esta información. Muy bien, la idea es que logremos cuadrarlo y que esto pues quede muy bien organizado, ¿no? Listo. Entonces, aquí tengo, voy a ampliar esto un poquito. Voy a ampliar esto un poquito. Tengo la información que por ahí me interesa empezar a procesar, ¿no? Entonces es organizarlo, ponerlo estéticamente más presentable y entender muy bien qué es cada información. Entonces, aquí tengo la información asociada, ¿cierto? A los problemas de manera vertical y de manera horizontal, ¿cierto? Aquí podríamos ponerle un nombre, que lo va a hacer más grande en realidad. Y ponemos matriz, matriz de Bester. ¿Listo? Lo hacemos un poco más grande y aquí le podemos poner una información un poco más visible. ¿Listo? Está la matriz. Esto que asocie la identificación que tiene cada uno de los problemas, ¿cierto? Aquí de la misma manera, que lo podemos llevar y que esté organizado o que esté alineado más bien en el centro y listo, ahí tendríamos la información, ¿listo? De pronto un poquito más de estética para moverlo hacia un lado o el otro, pero que pues quede claro la matriz que queremos trabajar, ¿sí? No está de más de pronto hacer esto más grande, ¿cierto? Que nosotros ampliamos un poquitico más la altura, ¿cierto? Y empezar entonces a trabajar. Entonces, voy a ampliarlo igual también acá. Ese era 16, todo que esté a 16.5. 16.5. Acá está por comas y listo. Y lo voy a hacer un tris más grande. Listo. Y ahí tenemos ya nuestra matriz para empezar a trabajar si lo queremos hacer. Yo lo voy a subir un poquito. Damos este espacio y listo. A ver si nos permite un poquito más acercarlo. No. Dejémoslo entonces en 60.
¿sí? Darle en 60. A ver, ¿qué pasó? Listo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es esa relación, ¿no? Lo primero es lo que les dije, enmarcar la diagonal, ¿cierto? Que muestra la relación entre los mismos problemas y que pues nosotros no podemos poner ninguna relación, ¿sí? Porque en realidad pues no existe. Em, Entonces, empezamos a enunciar cada uno de estos y a mirar la relación de cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, solamente como por dar un ejemplo, yo digo, la baja conciencia ambiental de los trabajadores generan una ausencia de las políticas ambientales en la empresa. No totalmente, porque las políticas están más bajo la responsabilidad gerencial de la misión, de la visión de la misma empresa, pero de todas maneras que los administrativos y operativos estén ligados a un tema ambiental, pues haría algún tipo de presión para que este tipo de instrumentos y de elementos como son las políticas dentro de las empresas, pues estén orientadas a temas ambientales. Entonces yo diría, ah, bueno, hay por ahí una relación o una causa leve, ¿cierto? Eh, y así empiezo a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, si lo analizo ahora, este recuadro de acá abajo, y digo, la ausencia de políticas ambientales, ¿sí? Genera una baja conciencia ambiental, que no exista políticas, ¿cierto? Genera también una baja conciencia ambiental, sí, podrían encontrar una relación entre más fuerte si la miramos al contrario. Aquí estoy haciendo un análisis que acabamos de hacer, pero al contrario. ¿Listo? Entonces, la ausencia de políticas causa una baja conciencia ambiental. Ah, bueno, yo podría decir, bueno, aquí se encuentra una relación más fuerte, ¿cierto? Porque si no hay políticas, pues digamos que no hay, en consecuencia, una visión con respecto a un tema. Si en este caso pensamos solamente en políticas ambientales, pues tampoco hay una visión generalizada en la empresa o en la organización de el componente ambiental. ¿Listo? Entonces, voy a ahorrar esto y el ejercicio largo que ustedes tienen que hacer, pues trata de encontrar esa interacción. Yo ya tengo ese análisis, lo que voy a hacer es pegarlo acá encima y de esa manera ya tener mi matriz completa. ¿Listo? Ahora, recuerden que tenemos que poner un eje aquí abajo, un eje que será el eje denominado eje Y, dependencia o dependencia, ¿cierto? Voy a ponerlo más bien entre paréntesis, ponerle un color, que es un poquito más grande, que es lo que más nos interesa. Y pues es la sumatoria, ¿no? Es la sumatoria de toda esta fila. Entonces voy a generar la fórmula de suma y arrastro la información que me interesa que sumen. Entonces aquí me genera un valor. Lo voy a hacer de pronto un tris más grande, voy a poner un amarillito y lo voy a arrastrar hasta acá. ¿Listo? Y allí obtendría la información. Hasta podría ponerle pronto un colorcito para que se denote. Listo. Y ahora voy a crear aquí al lado también un otro eje que se va a denominar eje X, que es el de la influencia. Entonces, al final, esta información nos va a decir, bueno, cuáles son los que tienen mayor dependencia y también cuáles son los que tienen mayor influencia. Vamos a ponerle otro color, puede ser un verde, ¿cierto? A ver, el color no me gusta, puede ser este así, de verde, perdón. Listo. Entonces, a ver, que se vea mejor. Empezamos por acá. Listo. Y ahora lo que generamos acá es la suma de esta información. ¿Listo? Entonces yo simplemente genero la fórmula y arrastro lo que me interesa. Voy a ponerle un colorcito también, ¿cierto?
Voy a hacerlo un tris más grande. Y también voy a dar ese color negro. Y simplemente lo voy a arrastrar. ¿Listo? Y de esta manera yo ya tengo la información de mi matriz de Bester completa para empezar ahora sí a graficarla. Entonces tengo estos ejes X y estos ejes Y. Entonces la relación o el punto entre X en una gráfica y de Y me va a dar la espacialización de un punto. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Entonces, nos vamos a pensar en el gráfico de clasificación. Ese gráfico de clasificación lo vamos a hacer por acá. Lo que vamos a hacer entonces es pensar en mm, insertar. Vamos a insertar. Vamos a insertar. Importante, graben el archivo para que no se les pierda o eventualmente se cierre el programa. Vamos a crear entonces un gráfico de dispersión. Le voy a decir que me genere un gráfico de dispersión. Y aquí lo que haré entonces es empezar a suministrarle cada uno de los datos. Los datos que voy a agregar sería clic derecho y vengo a la opción de seleccionar datos. Acá lo que tengo que decir y agregar es series. Les voy a agregar la primera serie que estaría asociada a el problema uno. Y el problema uno en el eje X, ¿a quién tiene? Voy y lo busco. Esta celda de acá. ¿Y a quién tiene o está asociado eh, el eje Y, como lo dice acá, valor Y de la serie? Por acá, al problema uno, ¿no? Y así voy llenando cada uno de, de los datos. Así voy llenando cada uno de los datos. Y, por ejemplo, si yo lo voy a aceptar, entonces él ya me empieza a organizar la información que me interesa. Entonces yo agrego ahora otro dato, seleccionar dato. Le voy a decir, bueno, agrégueme otra serie que se va a llamar P2 y que va a estar ubicada, ¿cierto? Si pensamos en el eje X, la segunda, ajá, y si pensamos en el eje Y, este segundo recuadro, le voy a dar a aceptar. Y así empiezo entonces a agregar cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, entonces lo vamos a hacer, lo voy a ir haciendo muy rápido, voy a ir a agregar cada uno de estos puntos para ir organizando la información. Entonces, P3 estaría en este recuadro y Y estaría en este otro recuadro. Ajá, P3. Vamos ahora por P4. Lo voy a hacer muy rápido. Ahora lo hacemos para P5. En el eje X. Lo mismo en el eje Y. Ahora el P6 para el eje X, para el eje Y. Ahora estamos con el P7, 6, ajá. Y aquí estaríamos por acá. Bien. P8, ujú, y el 8 por acá. Uy, me equivoqué, perdón. Ajá, en el P8 por acá y en el Y, ahora sí, por acá. P9, el eje X, estaremos hablando de esta celda. Y aquí sería esta otra celda. Ahora vamos a llenar el P10 en el eje X
estaríamos hablando de esta información. Y en el eje Y, está otro celda. P11, ya estamos a punto de terminar, estaría asociada a esta celda, y en Y, a esta otra celda. Y listo. Y la última sería P10, ¿cierto? Perdón, P12. Y luego estaríamos entonces hablando de que los valores de X estarían ya en la última celda, y los de Y estarían por acá. Listo. Ahora sí tendría la información completa de todos mis datos. Voy a darle a aceptar. Y lo que voy a organizar ahora es para que se vea un poco más grande, ¿cierto? Ajá, cuadrito mucho más amplio. Entonces ya espacializamos nuestros puntos. Incluso yo en este punto ya podría decir como, bueno, cuál es cada uno de, de los puntos, ¿no? Por ejemplo, no sé, agregándole eh, las etiquetas, ¿cierto? Podríamos pensar en agregar las etiquetas. Podría ser una opción antes de seguir con el ajuste. Bueno, lo que viene aquí en adelante es más estética de la gráfica que nosotros queremos que se visualice. Entonces, voy a hacerlo más grande para que se vea y se visualice en realidad mucho más. Lo que vamos a hacer es, vuelvo y digo, más de estética, simplemente a denotar y que se vea mejor la información que queremos presentar. Y bueno, aquí lo que podríamos generar son los ejes de cada uno de ellos, o agregar, ahora que vamos a ver por eso, vamos a agregar la información que está asociada y el nombre que tendría cada uno de estos puntos. Nosotros si seleccionamos el punto, nos entrega aquí la información, que es el P7. Pero lo podemos hacer para que quede automatizado. Simplemente vamos a buscar la opción de seleccionar toda la tabla, vamos a darle en más y que nos agregue las etiquetas de valor. Esas etiquetas de valor, pues en realidad aquí como nos los está mostrando, vamos a ponerlo más bien al lado derecho para que no trunque a los demás. Bien, pero si se dan cuenta aparece un número que no corresponde en realidad pues al nombre de la serie, que es lo que nos interesa. Entonces nos paramos en la información que nos arroja acá y le vamos a dar clic derecho y vamos a dar formato de etiqueta, y aquí lo que le vamos a decir es que nos muestre en realidad no el valor Y, porque nos está mostrando es el valor Y, sino que nos muestre el valor X. Ahí me atraso un poquito, que me muestre el valor X, perdón, el nombre de la serie, es el que me interesa. ¿Listo? Entonces simplemente seleccionamos la opción de nombre de la serie y quitamos la de Y, que no nos interesa. Y eso lo vamos a hacer con cada uno de ellos. Llamo para acá, le voy a dar de nuevo acá, se selecciono acá, el 17, que me ponga el nombre de la serie, ¿cierto? Y quito Y esto nos demorará un minuto para poner claramente el nombre de cada uno de ellos. Lo voy a ir a hacer más rápido. Voy a agregar esto, voy a quitar esto y listo. Y obtenemos entonces la información que nos interesa, que sería el nombre, pues, de la serie, ¿no? Del problema que se está espacializando. A ver cuál se me escapó por ahí. Bueno, estos dos son los únicos que hacen falta. Y listo. Y ya tendría entonces el nombre de cada uno de los problemas. Ahora, debo generar una divisoria, ¿cierto? Para que me genere eh, los cuatro cuadrantes que nos interesan, ¿cierto? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer
es organizar una información que después podemos ocultar, ¿cierto? Y es que voy a agregar, bueno, queremos para la línea horizontal cierta información y para la vertical también cierta información. Entonces, voy a hacer un cuadrito aquí rápido y ustedes lo van a captar de qué manera es que debemos completar. Igual esto va a quedar automatizado para que se organice de tal manera. Este sería el eje Y el eje X, lo que tenemos acá encima. ¿Listo? Entonces yo voy a ponerlo aquí simplemente para que se vea más organizado. Eh, y listo. Esto sería la información asociada a, a los ejes horizontales y esto asociado a los ejes verticales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué información es la que vamos a agregar acá para que podamos lograr esta información? Simplemente necesitamos saber para el eje horizontal, ¿cierto? De dónde a dónde debe tomar la información, ¿sí? Vamos a poner aquí para el eje horizontal en el eje X, vamos a poner el valor 0. ¿Y hasta dónde va a llegar? O sea, que arranque desde 0, pues que llegue al punto más alto en X, ¿sí? Para eso simplemente le voy a agregar la siguiente fórmula. Le voy a decir max, o sea, que me busque el valor máximo, ¿cierto? ¿De dónde? De el eje X. Entonces vengo y le digo, bueno, de aquí, por favor, tómeme la información asociada a ello. ¿Listo? Y le voy a dar Enter. Bueno, lo debería cerrar, pero eh, aparentemente no nos dio. ¿Listo? El 15. A ver, correspondemos. Es el valor más alto que por ahí tenemos. ¿Cierto? Es, es la matriz que tenemos. Sin embargo, a esto le vamos entonces a sumar 2 unidades más. O sea, este 22 es el valor más alto que salió acá, que es este de acá, de todo este eje. ¿Listo? Pero vamos a agregarle 2 unidades. Entonces me paro aquí al ladito y le voy a decir que le sume 2 unidades. ¿Listo? Y listo. Y tenemos el 24 para que quede un poquitico más arriba el punto. Luego, Y, para el eje Y, entonces yo voy a espacializar la información de la siguiente manera. Simplemente voy a buscar que el punto sea todo, o tome la línea básicamente de la mitad de los puntos. Ya sabemos cuál es la mitad de los puntos, ¿no? En realidad, en el eje Y lo que haríamos es tomar entonces la información del valor máximo que tengamos en Y. Pues yo voy a decirle max y voy a buscar el eje. Ajá. Y acá lo que voy a hacer es que voy a cerrar, pero lo voy a dividir en dos para que me lleve a la mitad. ¿Listo? Que arranque ahí. Y acá, pues va a ser lo mismo, porque en realidad no necesito que tenga fluctuación, sino que sea como una línea, pues, horizontal. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos tanto para el eje horizontal como para el eje vertical. Entonces, vamos a representar estas coordenadas que acabamos de generar para la divisoria horizontal. Lo que voy a hacer es que le voy a decir al gráfico, me paro en él y le voy a decir que necesito seleccionar datos y aquí lo que voy a hacer es agregar entonces una, una nueva serie, ¿sí? Puede ser que la llamemos, no sé yo, horizontal. Y lo que le voy a decir, bueno, ¿qué va en el eje X? Pues esta información de acá. ¿Y qué va en el eje Y? Esta otra información que está acá relacionada, ¿cierto? Le voy a dar a aceptar y entonces acá lo que tengo que decirle ahora es que esto que se me acaba de generar acá son los 2 puntos. Lo que voy a decirle es que voy a cambiar esa opción del gráfico que tengo. Entonces,
vengo, le doy clic allí y lo que debo hacer ahora, entonces, vamos a darle clic sobre los puntos que acabamos de generar y venimos a darle la opción que dice cambiar tipo de gráfico. Acá lo que voy a ir a buscar es la serie que yo acabo de llamar horizontal. Le voy a decir que necesito de dispersión, pero esta línea específicamente, esta gráfica, perdón, que lo que muestra son líneas suavizadas. Le doy a aceptar. Aquí ya tengo esta primera horizontal, ya podría quitar en realidad estas etiquetas y voy entonces a generar la siguiente línea que será la vertical. Aquí entonces voy a agregar el cero en realidad en Y, ¿sí? Para que arranque siempre desde el cero. Necesitamos una línea que esté por acá. Luego lo que voy a decir, voy a desarrollar lo mismo que hicimos acá en el horizontal, pero ahora de manera vertical. Entonces, para el eje X necesitamos llegar a la mitad, que esté desde la mitad. Entonces, lo que tenemos que buscar es el valor máximo, pero dividirlo del eje X, dividirlo en dos. Entonces, vengo a la matriz, busco ese valor, ¿cierto? Y lo que voy a decirles es que lo voy a dividir entre dos. Le doy entonces Enter. Aquí voy a agregar la misma información, la misma información en la segunda celda. ¿Listo? Porque de esa manera yo puedo alinear que esté en el 11. O sea, que arranque aquí en el 11, ¿cierto? Y que ahora me termine en el valor o en el Y más alto que existe en la matriz de Vesta. Y eso lo hago simplemente agregando max y voy a buscar entonces la matriz del eje Y. Le voy a dar Enter. Y recuerden que aquí nosotros le sumamos para que quede un poquitico más alejado la información. Le vamos a sumar 2, ¿cierto? Y eso, la línea va a quedar un tris más largo. Entonces ahora hacemos el mismo procedimiento. Yo voy a dar la opción de seleccionar datos. Voy a agregar de nuevo una serie que estará asociado a la línea vertical en el valor X, entonces agrego esta información y en los valores de Y agrego esta otra información. Y allí ya se me generó de una vez porque tomo, digamos, la última línea, la última gráfica de dispersión de líneas suavizadas que ya habíamos agregado previamente. Entonces le damos a aceptar y ya tengo entonces mi gráfico que correspondería ahora a ajustarlo en los ejes. Yo vengo, me paro en este eje vertical, le doy doble clic o clic derecho y formato. Entonces le voy a decir, bueno, necesitamos en realidad que el valor esté por aquí, hasta donde la línea, eh, el máximo de la línea, que sabemos que es 26, ¿cierto? Entonces yo vengo, le digo que el máximo del límite sea 26. De esa manera se va alineando. Y ahora aquí lo mismo, que el límite máximo sea 24, pero para allá el eje X. Bueno, aquí algo pasó. Me voy a parar de nuevo acá. Por alguna razón se cambió acá. Simplemente lo ajustamos. Que el mínimo sea 0, no -4, como aparece ahí. Y listo. Y ahora me paro en el eje X. Y le voy a decir entonces que el máximo pues sea 26. ¿Cierto? Para que se acorte las dimensiones. Que le voy a decir que sea 26. ¿Cierto? Y en 0 que se mantenga 0. Y listo. Perdón, no es 26. Listo, 25. Y vamos a dejar a esa altura. Incluso reducirlo un poquito más. ¿Listo? La información ya la tenemos. Voy a quitar o podríamos quitar estos cuadrillos, estas cuadrillas de aquí, las grillas que aparecen, para que se vea un poco más presentable.
¿cierto? Aquí yo le estoy diciendo, incluso, vamos a reducirlo un poquitico más, la de 24, a ver qué pasa. Ujú. Listo, ya quedó 25. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestros cuadrantes, ya tenemos la gráfica que si nosotros vamos a modificar la información de aquí, por ejemplo, que eventualmente yo agregue, por ejemplo, en otra matriz, eh, voy a agregar 4 datos para cambiarlo, esto se reajusta automáticamente, como se acaban de dar cuenta. ¿Listo? Entonces voy a ir hacia atrás, 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos nuestra gráfica de dispersión. Lo otro que podríamos hacer para que quede bien organizado y que quede bien presentable es que nosotros le agreguemos, por ejemplo, una ilustración o una forma a esta matriz en cuanto a los esquemas que representa cada cuadrante. Entonces yo podría, por ejemplo, decirle, bueno, aquí necesito que me muestre, por ejemplo, eh, que me muestre el cuadrante de aquí, que son los problemas pasivos, ¿sí? A ver, lo hacemos, le hacemos un cambio en el formato para que sea más transparente y de esa manera nos permita visualizar la información que hay atrás. Me cambia, llevarlo o enviar al fondo y agregarle, entonces, si no, más bien un título a cada uno de ellos. Pero lo podríamos hacer más grande y ponerle negrilla, sea un poquito más grande los valores que nos interesa en realidad aquí, pues es que quede demostrado el cuadrante de aquí arriba, que es el más importante. Entonces vamos a insertar unos unos títulos que pueden estar organizados desde alguna figura también. Entonces vamos a hacerlo desde las figuras. Voy a hacer con elixir. Que uno diga, bueno, aquí está asociada la información, por ejemplo, si yo le quito el relleno, ¿cierto? Lo voy a llamar acá mejor. Voy a llamémoslo más sencillo. Pues aquí lo podemos llamar, que son los pasivos. Aquí son los problemas indiferentes. El color, el otro color. Aquí estarán entonces los problemas activos. Y por acá estarán los problemas de interés, los que más nos interesan, que son los críticos. Esos son los problemas que nos interesan, los que están acá. Entonces, para este ejercicio, ya para terminar, eh, podemos evidenciar que el valor del problema P7 y P2 son los que se ajustan al cuadrante crítico. Es decir, son los problemas que deberíamos atender. Entonces, un último análisis que podríamos hacer para definir por cuál irnos es que eh, podemos generar nosotros un cuadro, un recuadro. Esto lo podemos anclar a la gráfica.
Lo que vamos a hacer, vamos a agruparlo, o sea, que se vincule a la gráfica. Ajá, y vamos a darle un espacio por acá, que puede ser. Creo que sí, creo que es por acá. Y creamos una, una información relevante que podríamos o deberíamos representar, ¿sí? Nosotros ya dijimos que lo que está en el eje Y es de dependencia y lo que está en el eje X es de influencia. Entonces, todo lo que esté acá hacia arriba tiene mucha dependencia y lo que esté hacia la derecha tiene mucha influencia. Entonces, eso lo podríamos también representar. ¿Cómo lo representamos? Agregamos también una figura que indique hacia dónde aumenta la influencia, ¿sí? Vamos a poner incluso delante de, pongámosle un color que muestra aquí, por ejemplo, aquí está la influencia y por aquí arriba nosotros podríamos representar, si éramos la dependencia. Listo, lo voy a poner aquí. Mejor que sí, queda, si quitamos que no se visualicen los números, podemos mostrar mejor, porque ya los números en realidad no interesan, lo que nos interesa es la categoría al final que se va a generar. Y aquí estaría entonces hacia arriba, cuando aumenta esa información, la información asociada a la dependencia. Es decir, entre más arriba esté el punto, el problema es más dependiente, y entre más hacia la derecha esté el punto, es más influyente. Entonces, aquí casi que encontramos una relación de influencia muy similar, ¿sí? Porque se está ubicando en el eje de la derecha de influencia, pero podríamos decir que, bueno, de acuerdo a la dependencia, P2 no es tan dependiente de los demás, ¿sí? Influye igual que P7, pero P7 sí depende de los demás. Entonces uno podría decir, bueno, ¿hacia qué voy? ¿O a qué le apuesto mejor? Eso ya depende de lo que esté buscando la organización y las capacidades que tenga la organización para definir si me interesa más el que tiene influencia, y vuelvo y digo, aquí en realidad tienen o aparentemente, gráficamente tienen la misma influencia y solamente cambian en la dependencia. Depen, dependencia. ¿Listo? Y aquí tendríamos entonces nuestro gráfico, ya para que ustedes lo analicen y revisen los cálculos pertinentes a lo que ustedes quieran analizar como proyecto dentro de su organización o dentro de su interés en cuanto a alguna área de estudio.